Saludamos a los hermanos que están conectados vía internet y vamos a comenzar en este mes de abril con un nuevo tema. Estuvimos compartiendo el año pasado acerca de la segunda carta a los tesalonicenses y vamos a estar hablando de un tema creo que es vital para nuestras vidas como creyentes y que, aunque parezca mentira, vemos que está desapareciendo de nuestras iglesias. Y ustedes que dirán, ¿qué será? Y vamos a estar hablando de un tema fundamental como es la fe. Vamos a estar hablando de la fe. ¿Qué les parece? Un tema vital para cada uno de nosotros, los hijos de Dios, para los creyentes en Cristo Jesús. Y bueno, para aquellos que no tengan a Cristo, también entender cómo es que actúa la fe en los distintos, podríamos decir, campos, distintas áreas. Y vamos a abrir nuestras Biblias, el gran capítulo de la fe, si podríamos ponerle un título. El gran capítulo de la fe, ¿cuál es? ¿Cuál dirían ustedes que es el gran capítulo de la fe? Yo le digo a Mariano, ¿cuál sería el gran capítulo de la fe, Mariano? Hebreos 11. Hebreos 11. Muy bien, Mariano. Y verdaderamente es un capítulo que nos va a hablar de la fe como el tema general. El capítulo de la fe es el capítulo 11 del libro de Hebreos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11. Tenemos ahí Hebreos capítulo 11. Lo primero que va a comenzar a exponer el autor de Hebreos 11 es una fe. Cuando nosotros hablamos de fe, ¿qué podemos, si yo le preguntara a Kevin, ¿qué es la fe? ¿Cómo la definiría con tus palabras? Cosas que uno no ve, pero que al creerlas son reales. Muy bien, muy buena definición, ¿eh? Sandra, ¿cómo definirías la fe? Con Kevin, estás totalmente de acuerdo. Mariano, ¿algo más? No me voy a decir como Kevin porque... No, según tu concepto, ¿cómo podríamos nosotros definir la fe? La definición acá, certeza, ¿no? Claro. De lo que no se ve, o sea, la confianza y en Dios por lo que no veo, porque no lo veo, pero lo creo. Claro. Creo sí. Muy bien, Mariano. Vamos a ver entonces una fe que puede ser definida, así es el primer punto. Una fe que puede ser definida, porque si vamos a hablar de la fe, tenemos que definir qué es la fe. Y justamente una de las cosas que tiene la Biblia como libro divino es que muchas veces se explica a sí misma. La Biblia es un libro que se explica en muchos lugares a sí misma. Y el autor de Hebreos va a comenzar con una fe que puede ser definida. ¿Y qué dice Hebreos 11.1? Muchos de nosotros lo conocemos de memoria. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora bien, la fe es la primera palabra, certeza. Esa palabra certeza en el griego está hablando de plena seguridad. Cuando yo digo yo tengo la certeza, estoy hablando de que tengo la plena seguridad
el pleno entendimiento. Eso es certeza. Tiene que ver con el entendimiento, tiene que ver con la plena seguridad. Otra palabra que podríamos ponerla como sinónimo de certeza es confianza. Confianza. La plena confianza. ¿De qué? Dice, de lo que se espera. Son cosas que todavía no vienen, pero que en esa certeza tengo el pleno entendimiento, la plena seguridad y confianza de que va a suceder, de que va a ocurrir. Eso es tener certeza. Por ejemplo, yo digo, tengo la plena certeza de que va a haber un juicio final. Eso es algo que tanto los creyentes, por supuesto, pero como los incrédulos, tienen una certeza de que hay un juicio final. De que un día vamos a estar cara a cara con Dios. Ahora, es algo que lo esperamos. Es algo que tiene que pasar, pero que indudablemente la certeza dice va a ocurrir. Tengo el pleno entendimiento, la plena seguridad, la plena confianza de que lo que espero va a suceder y se va a cumplir cabalmente. Primero habla de certeza, pero también dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, y otra palabra, la convicción. La convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Porque la fe tiene que ver con cosas que no se ven. Pero ¿qué es esa palabra convicción? Está hablando de estar convencido. Estoy convencido, tengo plena evidencia y prueba, estoy convencido de lo que no veo. Eso es fe. Plenamente convencido. Si nosotros pudiéramos parafrasear el versículo, podríamos decir una fe que puede ser definida. Puedo decir, espero con plena seguridad y confianza, totalmente convencido de lo que no veo. Lo vuelvo a leer. Espero con plena seguridad y confianza, totalmente convencido de lo que no veo. Justamente, ¿cómo puedo yo creer en Dios? ¿Cómo puedo creer en Dios? Puedo creer por medio de la fe. No lo veo, pero sé que Él existe y que Él es real. Ahora, es hermoso poder tener la fe porque la fe nos da confianza, nos da pleno convencimiento, nos da certeza, nos da esperanza. Hay un refrán que dice que lo último que se pierde, ¿qué es? Sandro. La fe. Si perdiste la fe, ¿qué es lo último que se pierde? La fe. Si te sacan la fe, ya no tenés nada, porque no hay esperanza, porque no hay nada que yo pueda ya esperar en cuanto a creer en algo diferente, en algo positivo, en algo que puede cambiar. Y el ser humano necesita imperiosamente tener esa fe. Una fe que puede ser definida. Lo vuelvo a repetir para poder tener la claridad del versículo 1, parafraseándolo. Espero con plena seguridad y confianza, totalmente convencido de lo que no veo.
Un día yo veré a Dios. ¿Cómo lo voy a ver? En este momento, por medio de la fe. Entonces, una fe que puede ser definida. Tenemos que saber de qué estamos hablando. ¿Qué es la fe? ¿Cómo la defino? Como certeza, confianza, convicción, pleno convencimiento de lo que no veo. Ahora, vamos al versículo 2. Una vez que la fe puede ser definida, también podemos ver el segundo punto, una fe que puede ser aprobada. Una fe que puede ser aprobada. ¿Por qué? Porque el versículo 2, conectándolo con la definición de fe, dice, porque por ella ¿quién es? ¿De qué viene hablando? Por ella, por la fe, recibieron aprobación los antiguos. Por ella, por la fe, recibieron aprobación los antiguos. ¿Los antiguos quiénes son? Los antiguos son los personajes del Antiguo Testamento. Los antiguos está hablando de los hombres, mujeres del Antiguo Testamento. Desde Caín, Abel, hasta el tiempo que fue escrito esta carta. Entonces, ¿qué es importante? Saber qué es la fe. Pero, ¿por qué es importante saber qué es la fe? Porque esta fe que hemos definido es una fe que puede ser aprobada por Dios. Una fe que puede ser aprobada ¿por quién? Por Dios. Con ese Dios al cual no vemos, pero creemos en Él, ¿cómo podemos acercarnos? ¿Cómo podemos agradarle a ese Dios no conocido? Por medio de ejercer y practicar una fe aprobada. Una fe aprobada. Ahora, es muy interesante porque cuando habla de la fe de los antiguos aprobados por Dios, vamos a ver dónde se utiliza esta palabra aprobado. Vamos a ver el ejemplo del rey David. En Hechos 13, versículo 22. Hechos 13. Porque la gente dice, ¿cómo le agrado a Dios? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo puedo? Y bueno, justamente tiene que ser por una fe que va a ser aprobada por Él. ¿Qué dice Hechos capítulo 13, versículo 22? Está hablando del rey David. Dice, después de quitarlo, está hablando de Saúl, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Lo vuelvo a repetir. He aquí, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Versículo 23. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Entonces, acá, ¿cómo es aprobado por Dios? Dios está hablando y dándole que es de acuerdo a su agrado, de acuerdo a su corazón, un hombre que se levanta, el rey David, un hombre que fue aprobado
por Dios. ¿Por qué? Porque Él dice, un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad. También se utiliza esa palabra en Hebreos 11:39. Vamos a volver a Hebreos. Hebreos 11, versículo 39. Estamos hablando de una fe que puede ser aprobada por Dios. Y es muy importante y fundamental que la fe que tengamos sea aprobada por Dios. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 39? Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. ¿Ven? Está hablando de una lista de hombres y mujeres del Antiguo Testamento, que por supuesto lo vamos a ir desarrollando, pero lo más interesante, que nos interesa en la palabra ahora es, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe. Porque a veces la gente tiene fe, pero ¿fe en qué? Fe en ídolos, fe en personas, fe en cosas, o en creencias o religiones que no son aprobadas por Dios. Por eso es importante, no solamente una fe que puede ser aprobada, sino una fe que puede ser aprobada. ¿Por quién? Por Dios. Vamos a hablar de esa fe bíblica, esa fe aprobada por Dios. Y volviendo a Hebreos, capítulo 11, versículo 2, justamente lo que vamos a ver, hombres y mujeres que ejerciendo, desarrollando esa fe bíblica, definida por Dios y aprobada por Dios, todas las cosas que puede hacer en nuestras vidas, en otros, pero por sobre todas las cosas, agradando al Dios de la fe, a nuestro Dios. Y vamos a ver un versículo hermoso que está en el versículo 3, y vamos a ver una fe, vimos una fe que puede ser definida. Segundo punto, una fe que puede ser aprobada por Dios. Tercero, una fe que provee, y fíjense lo que vamos a ver, este aspecto de la fe, una fe que provee entendimiento. Cuando hablamos de fe, no sabemos bien dónde se origina. ¿No? Parece que es algo que nos brota. Pero la fe está íntimamente relacionada con el entendimiento. No es que es una fe ciega. Es una fe que está basada en el entendimiento. Ahora, todo hombre creado del planeta Tierra, de estos 8.000 millones más de personas, hay una necesidad en el hombre innata de saber de dónde venimos. Los filósofos griegos, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde vamos? Esa disertación filosófica. ¿Por qué uno busca el origen? Porque tiene una necesidad. Cuando hay un hijo, por ejemplo, adoptado, cuando hay un hijo que ha sido adoptado y él se entera en determinada edad que no era hijo de quien pensaba que era, ¿qué empieza a surgir en esa persona? ¿Quién es mi verdadero padre? ¿De dónde salí? Porque eso determina quién soy, mi valor como ser humano. No somos plantas, somos seres humanos que tenemos necesidades. Y una de las necesidades innatas en el hombre es saber de dónde venimos, de dónde salió todo. Y fíjate el versículo 3, porque una fe que provee entendimiento, dice el versículo 3,
Por la fe, observen, entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que no se veía fue hecho de cosas visibles. Lo que no se ve fue hecho de lo que no se ve. Y nos detenemos ahí. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? Que por medio de la fe que hemos definido como algo que espero con seguridad y confianza, totalmente convencido de lo que veo, me va a dar el entendimiento del origen del universo. ¿Qué te parece? Tú quieres saber de dónde sale el universo. No tenemos que ser Hopkins, que ya falleció, que era un hombre brillante, científico, ¿no? ¿De dónde salimos? ¿Somos polvo de estrella? Y eso es algo que Dios sabe que el hombre tiene necesidad. Por lo tanto, por medio de la fe, nos va a dar la explicación al intelecto del origen del universo. Mirá lo que vamos a hablar hoy. ¡Wow! Yo iba a la iglesia y se lo pensé que no creía en nada, ni los planetas, ni la galaxia. No. Está todo relacionado. Vamos a desarrollar este versículo. Dice que por medio de esa fe, esa palabra que dice, entendemos. ¿A qué parte nuestra está apuntando el entendimiento? No dice sentimos. Dice entendemos. Esa palabra entendimiento en el original griego está hablando de percibir con la mente. Vos por medio de la fe, no es que sos un pobre tonto, perdón la expresión, que es ignorante y que cree en cualquier cosa y que es una persona totalmente descalificada intelectualmente, por eso cree en un Dios. Eso es lo que el diablo te quiere hacer creer. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos da el origen del universo. ¿Qué te parece? ¿Vas a anotar ahí? Vamos a ver el origen del universo. ¡Qué bárbaro! Esa palabra entendimiento en griego es, ¿se acuerdan lo que les dije, no? Significa percibir con la mente. Y se usa en Romanos 1.20. Miren que tiene que ver con la creación. Romanos 1.20. Justamente ahora que estamos con el espacio, que volvieron otra vez después de más de 50 años a la luna. Hay gente que no lo cree. Yo lo creo, elijo creer. Yo me acuerdo que tenía una tía en Entre Ríos que, claro, siempre me decía, eso de que llegó a la luna el hombre en 1969, dice, no, mentira, eso es mentira. No, nunca el hombre llegó. Y hasta hoy se quiere cuestionar el hombre que haya llegado a la luna. Ahora, Romanos 1.20, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer el 19 para conectarlo. Romanos 1.19 dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro, observa, dentro de ellos. Es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Hay algo que surge dentro tuyo con respecto a Dios. Aún, no me gusta mezclar lo científico, pero los científicos dicen que el ser humano nace con en sus genes, con digamos así, un deseo innato de creer en algo superior. Necesitamos creer en algo superior. Aún los indios, indígenas, nativos, que nunca han tenido relación con la civilización, yo he visto documentales, creen en espíritus, creen en la vida más allá de la muerte y no saben ni leer ni las letras. No tienen libros, no tienen acceso a la civilización,
pero en su corazón, innatamente, quieren adorar a algo superior, creen en algo superior, está en su gen, en su corazón. El hombre fue creado para tener comunión y relación con el hombre. Es interesante, ¿no? El texto, vamos a leerlo de vuelta, porque dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente y anota dentro de ellos. Hay una convicción, hay una certeza, que Dios se lo hizo evidente. ¿Cómo? Dios da la evidencia de su existencia en el corazón adentro. Y acá está, el versículo 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo, acá está la palabra, entendidos por medio de lo creado. Lo que está diciendo es que recibir con la mente ese entendimiento de la existencia de Dios, ¿qué te lo da en el corazón adentro? La creación. La creación te debe llevar, sin lugar a dudas, al concepto de un creador. Si uno se pone a pensar, ¿es algo básico o no? Si hablo de un reloj, Kevin, ¿con qué asociado? ¿De dónde salió el reloj? El fabricante. Claro, ¿no es cierto? Si hablamos de una bicicleta, si hablamos de un ventilador, cualquier cosa creada, ¿de qué te habla? Que eso no puede estar ahí, porque vos te reís. Ese equipo de amplificación explotó hace millones de años y está acá, mirá. Conectamos ahí, salió bárbaro. Es una tontería, ¿o no? Es necedad. Porque es lo que está diciendo el pasaje de Romanos. Observemos el 20, está hablando de entendimiento. Porque desde la creación del mundo, sus atributos, o sea, su naturaleza, que es invisible, su eterno poder y divinidad, se hacen visto con toda claridad, siendo entendidos, esos atributos son entendidos en la mente por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. O sea, vamos a parar ahí, cuando un ser humano muera y sea o se haga ateo y llegue un día al juicio final, no le va a poder decir a Dios, Dios, yo nunca creí en vos, porque vos nunca me diste ninguna evidencia. Te he dado la evidencia de la creación. La creación nos manifiesta y nos muestra con claridad que hay un creador. Las leyes perfectas del universo, la Tierra que gira en ese eje imaginario, 24 horas, 365 alrededor del Sol, las 4 estaciones, una vuelta alrededor del Sol. Es algo magistral. Si vos te pones a observar cada cosa, ¿cómo podés decir esto es por una explosión, amigo? Y quedarte tan tranquilo y convencerte de esa mentira. Entonces, nadie, ser humano, puede negar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha dado suficiente evidencia por medio de la creación. Ahora, o vos decís, esto lo hizo un ser superior, llamémosle como sea, o explotó y acá está. O sea, eso está en vos. Pero por eso dijo el necio en su corazón. No hay Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es necio? No porque no tenga evidencia, sino porque rechaza la evidencia que tiene. Porque tiene un corazón oscuro, un corazón desobediente, un corazón que no quiere aceptar que hay una autoridad a la cual tendrá que dar cuenta en el día final. Y quiere vivir a su manera, en la inmoralidad, en la inmundicia, y dice, por eso no me conviene
aunque tengo evidencia, y niego rotundamente la existencia de Dios, pero no por falta de evidencia, sino por la dureza de tu corazón. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios, pero evidencias tenía. Cerró su corazón, por su pecado, por su incredulidad, no por falta de evidencia, que quede claro. Y eso es lo que dice Romano. Acá no podemos decir, ¿y dónde está Dios? Y yo no lo veo. ¿Sí? Mirá la creación, observá la perfección, observá las leyes, observá el universo infinito. Y no te va a quedar otra que decir, che, no puede ser semejante perfección que no haya un creador. Estaba viendo un testimonio de un chino que estudiaba oftalmología y bueno, él se creó en una sociedad atea y después dice que tanto estudiar el ojo y cómo trabaja y cómo funciona, dice que llegó un punto que dijo, ¿cómo puede tener el ojo ese enfoque? ¿Cómo se conecta con el cerebro? ¿Cómo la luz, viste que el iris se achica, se agranda de acuerdo a la luz? Pues sí, dijo que él llegó a un punto de tanto estudiar el ojo, la perfección del ojo, que dijo, no puede ser que esto sea evolución. Acá hay un creador y termina creyendo en Dios y confiando en Jesucristo. Un chino que fue creado en una cultura atea. Entonces, ¿se entiende? Y cuando hablamos de todo esto, uno dice, todo eso está ahí, che, Luis. Pensé que era para gente ignorante, inculta, que no tiene conocimiento. No. Vamos a ver, estamos hablando de la palabra entendimiento, ¿no? Está el entendimiento. Vamos a ver un ejemplo en Mateo, capítulo 16. Esa palabra, es lindo estudiar la palabra, porque te arroja luz hacia el concepto de lo que estamos estudiando. Porque hoy vamos a tener ese entendimiento, si Dios lo permite, de entender la creación del universo, cómo fue. Usted sabe que estaba Jesús, Dios manifestado en carne con los discípulos, y Jesús les quería enseñar acerca de Dios, de su propósito, de su plan. Y vamos a ver allí en Mateo 16, versículo 5, nos dice, para que tengan una idea, ¿se acuerdan que Jesús multiplicó los panes y los peces? 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿se acuerdan? Y sobraron 12 cestas llenas, y Dios dijo, Jesús, guardadla, porque había que comer al otro día, no hay que tirar la bendición del milagro, y Dios dijo, guárdenla porque tenemos mañana que salir, necesitamos pan y pescado. Así que, entonces continuando con esa idea, dice en el versículo 5, los discípulos al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar panes. Ahora, es complicado porque no llevaban para comer, porque se habían olvidado. Jesús les dijo, estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. ¡Oh! ¿Qué le quiso decir Jesús? Tienen que cuidarse de esa contaminación que es, comparándola con una levadura que contamina y es una putrefacción que va tomando la masa y la va inflando. Y dice el Jesús, cuídense de la levadura, o sea, es una doctrina de dos cosas, dos corrientes, fariseos y saduceos. Ahora, fíjate lo que entendieron los discípulos. Y ellos discutían entre sí, diciendo, ¿lo dice porque no tomamos panes? Pero Jesús, dándose cuenta, dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros y no tenéis pan? Jesús lo va a acusar de ser hombres
de poca fe. Ser hombres de poca fe. ¿A qué se refiere? Que ya Dios les había manifestado y demostrado por el milagro que Él es el Cristo que multiplica, el Cristo que provee para nuestras necesidades. ¿Se acuerdan? Darle de comer a más de 10.000 personas es algo extraordinario. Es algo milagroso. Pero ellos no llegaban a creer en los milagros, en la provisión de Dios. Por eso, porque les estaba afectando una doctrina que habían escuchado durante toda su vida, que eran los fariseos y los saduceos, que ahora vamos a explicar, pero versículo 9. ¿Todavía no entendéis ni recordáis los 5 panes para los 5.000 y cuántas cestas recogisteis? Ni los 7 panes para los 4.000 y cuántas recogisteis. O sea, 2 veces había hecho el milagro Jesús y ellos seguían dudando en su corazón con respecto a la provisión. Nunca entendieron el milagro de la alimentación de los 5.000 y de los 4.000. Ahora, versículo 11, Jesús le va a decir: ¿cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces, observen, entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Ahí les cayó la ficha. Intelectualmente hablando, entendieron. Esa es la palabra que está hablando Hebreos. Si nosotros podemos ser iluminados por medio de la fe en el entendimiento, comprenderemos el origen del universo. ¿Se entiende? Entender cómo fue hecho, cómo fue creado, por quién fue creado. Lo vamos a ver. ¿Pero se entiende? Esa es la palabra. Versículo 12. Entonces entendieron. En el versículo 9 dice: ¿todavía no entendéis? Esa es la palabra, percibieron con la mente. Después sí. Y volviendo ahora sí, a Hebreos 11. ¿Cómo el tema del origen del universo? Ahora, hermanos, una fe que provee entendimiento. Quiero decir que la fe no es solamente para creer en por supuesto, lo que no vemos. Estamos convencidos, tenemos plena confianza de lo que esperamos y podemos aceptar como una realidad lo que no se ve. Pero justamente una de las cosas que es hermosa la fe es que nos provee entendimiento. Por medio de la fe, esa certeza y esa convicción, podemos comprender el origen del universo. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 3? Hebreos 11:3. Por la fe, ¿qué pasa? Entendemos, percibimos con la mente que el universo fue hecho o preparado. Esa palabra vamos a parar ahí. El universo fue hecho. Esa palabra fue hecho. ¿Cómo dice Kevin? ¿Tu versión? Formados. Fue formado. Esa palabra formado o fue hecho es la palabra en el original, es catartizo, que significa preparar completamente, completar totalmente. Eso está hablando esa palabra. Por la fe entendemos que el universo fue preparado, fue
preparado por completo, completado totalmente, fue a ser completamente apropiado. Eso está hablando de esa palabra. El universo fue preparado completamente. ¿Cómo fue preparado completamente? Esa palabra se utiliza en Hebreos 10:5, cuando habla de la encarnación del Verbo, como Jesús, el Hijo. Hebreos 10:5 dice: por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido. Y acá está. Pero un cuerpo has preparado. Me has preparado cuerpo para mí. Un cuerpo que está diseñado, planificado, construido, perfectamente diseñado para un propósito. Esa es la palabra que está hablando allí, que fue ese universo, fue completamente, perfectamente, planificadamente preparado. Cuando uno ve el universo, ve algo en perfección. Ve el sistema solar, ve el planeta Tierra, ve el sistema solar, ve las galaxias que componen millones el universo infinito. ¿Qué les parece? Entonces esa es la palabra. Volviendo a Hebreos, dice, por lo cual entendemos, percibimos con la mente, que el universo fue preparado, completamente, totalmente preparado por completo. Ahora, ¿cómo fue que fue diseñado y creado el universo? Y lo dice acá, por la palabra de Dios. O sea, ¿cómo existe el universo? Existe, y el poder que lo crea es el poder creador de la palabra de Dios. Es ese poder que Dios dice y las cosas suceden. Vamos a ver en el ejemplo en Génesis el poder creador de la palabra. ¿Tenemos ahí? Me ayudan ahí con la lectura, les voy a dar versículos así ustedes me ayudan. Génesis 1:3, a ver, San. Dijo Dios sea la luz y hubo luz. ¿Qué dijo Dios? ¿A qué se refiere la luz? Al sol. El sol es la estrella más cercana que tenemos. ¿Cuántas veces más grande que la Tierra? 100 veces más grande que la Tierra. Ahora, paremos ahí, el sol, que nos da el calor, que sale para todos. Fíjate dónde está puesto. ¿A qué distancia? Un poquito más, Kevin, más cerca. Somos tocino frito, más lejos, profunda hielo, bajo cero, imposible la vida. Ahora, fíjate, ¿dónde está puesto el sol? Para que nos alumbre, para la vida. Es algo glorioso. ¿Y por qué está el sol ahí? Porque dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Vamos a otro versículo. Versículo 6, Raquel, 1:6 de Génesis. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Ahí está. Ahí separó el agua del mar, digamos, todo lo que es la parte de agua, mar, de lo que es la tierra y el cielo. Versículo 11, Ro, si puede leer. 1:11. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él, y fue así. ¡Oh! Claro. Versículo 14, Sandra. Entonces dijo Dios, A vos te toca este. Sí. haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para día y para año. ¡Oh! Versículo 15. Sean por luminarias en la expansión de los cielos, para alumbrar
sobre la tierra. Sobre la tierra, mira, para alumbrar. Sí, Sí. y fue así. Para alumbrar sobre la tierra. El sol fue creado por Dios, por su palabra, para alumbrar la tierra. El sol que nos da vida. El sol que sale cada mañana y se pone cada tarde, aunque no lo veamos. ¡Qué maravilla! Mariano, versículo 20. Entonces dijo Dios: llénense las aguas de las multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Ahí está. Acá vamos viendo cómo empiezan los seres vivos. En el mar, en el aire, Dios empieza a llenarlo de vegetación, de animales, de aves. Pero tal vez lo más impactante, viendo toda esta maravilla, versículo 24, ¿qué dice Kevin? Génesis 24. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y criaturas que se arrastran, y animales de la tierra según su género, y fue así. Tremendo, ¿no? Y Mariano, versículo, podés leer 26-27, y acá está el sello de la creación, ¿no? Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Oh. ¿Cómo hizo Dios el universo? Por medio de la palabra de su poder. Cada vez que Dios dice algo, algo surge de la nada. Y eso es algo extraordinario. Ahora, ¿cómo lo podés entender? Por medio de la fe. Entendemos cómo Dios hizo el universo. El universo que tú puedes ver, lo poquito que podemos ver con esos telescopios que llegan como si fuera que analizamos un grano de arena en un desierto, uno solamente, lo poco que vemos, podemos comprender por medio de la fe el entendimiento de que Dios, por medio de su palabra, creó el universo. En el universo incluimos todo lo que existe, todo lo creado, materia, energía, vida. Por eso cuando el hombre trata de estudiar los elementos de la vida, viste que una vez les conté que una vez estaba en una clase ahí con una maestra en la secundaria y empezó a hablar de la evolución, de la microorganismo que se partía y bueno, llegó hasta allá arriba, que volaba, se arrastraba. Le digo, una pregunta, señorita. Sí, varón, explíqueme el origen de la vida. Y me dice, no se sabe, listo, no hay lugar. Y ahí se terminó toda la pirámide de imaginación. Porque es Dios. Si tú quitas a Dios, tienes que inventar una mentira incomprobable. ¿Entiendes? Entonces, pero no es que somos, nosotros, según algún grupo, somos personas que carecemos de entendimiento, inteligencia y por eso nos aferramos a algo que no existe. Tenemos algo maravilloso que se llama la fe. Y la fe no solamente nos da esperanza, podemos ver lo que no se puede ver en el mundo material, inmaterial, invisible, sino que podemos entender. Y el hombre creyente con fe comprende el origen del universo. Mientras que los otros estudian y millones de años y hace 13.700 millones de años y explotó allá el Big Bang. Ahora, ¿cómo tienen esa, me pregunto, ¿no? ¿Cómo tienen esa exactitud en cuanto a los millones de años que pasaron? ¿Ven? Si ustedes se ponen a estudiar de verdad, y hay científicos cristianos, ¿no? Es que son todos
tenemos primaria y vivimos las chozas. Gente realmente brillante. Y los grandes científicos del mundo han sido creyentes en Dios. Cristianos, lo que pasa es que no te lo quieren decir. No era gente descalificada intelectualmente. Pero lo maravilloso es tener la fe, porque la fe te da entendimiento, te da tranquilidad, te da seguridad y llena todas las necesidades que vos como ser humano tenés. ¿No es cierto? Yo no vengo por esto, pero cuando lo leo digo, wow, ahora entiendo cómo viene todo. Volvemos a Hebreos. Así que, si Dios lo permite, y no viene antes, vamos a desarrollar el tema de la fe. Y espero que sea para vos, para mí, la fe sea algo que nos pueda llenar el corazón y también que podamos, como por ejemplo, en este ejemplo, volvemos a leer 11.3, por la fe entendemos, percibimos con la mente que el universo fue completamente preparado. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Y termino con esto. De modo, dice el escritor, que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Lo que se ve, como dice la versión 60, fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es lo que nosotros vemos? El resultado. ¿Cuál es el resultado? El universo. Lo podés ver. Vas con un telescopio. Y te quiero terminar con Génesis 1.1, porque me acuerdo hace muchísimos años atrás, cuando estaba estudiando el libro de Génesis, algo que me impactó y me quedó grabado en el corazón. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa palabra creó en hebreo es la palabra bará. La palabra bará. ¿Y qué significa esa palabra crear en el hebreo original? Significa, y es muy importante, porque habla de crear de la nada. Dios con su palabra crea, bará, de la nada, sin ningún material preexistente. Cuando a un científico le pedí que haga algo, lo metés en un laboratorio lleno de cosas y elementos, y entonces puede ser que combinando, estudiando, saque algo. Pero si yo pongo un científico encerrado en un laboratorio sin nada, ni una lupa, ni un material, decía, a ver, no se puede, porque no hay nada, no tengo nada, no tengo elemento. Bueno, no necesita que haya nada. Pobre gente, inculta gente, ignorante gente, somos nosotros. Dios dice, tú, mente brillante, eres un necio. Porque yo te he dado evidencia en la creación, que existo como creador, las leyes que tienen, la perfección en todo. ¿Cómo puede ser que de una explosión pueda existir esa perfección? Y si no, prepara una garrafa en el fondo y ponerle fuego a ver qué pasa. Y cuando salí del fondo está todo ordenadito, arreglado, o ves un caos en la explosión, ¿no? Entonces, ¿se entiende? Pero, hermanos, qué lindo es poder hablar de la fe y qué lindo es poder entender el origen del universo. Una fe que puede ser definida, una fe que puede ser aprobada por Dios y una fe que provee para nuestro entendimiento. Entonces esta noche yo me voy feliz y digo, qué lindo, Dios hizo todo. ¿Cómo? Con la palabra de su poder. Y Dios dijo, Elohim, y se fue hecho. ¿De dónde lo hizo? ¿Qué elemento? De la nada. Porque es Dios, todopoderoso, preexistente y eterno. Oramos entonces para terminar. Vamos a agradecer a nuestro Dios.